Nuestro moderador será el periodista Ricardo Bindi, quien es presidente y director de contenidos de Agrositio, Sociedad Anónima, con actuación profesional en Cargill y Monsanto y en empresas de agrotecnologías. Él es además profesor titular de la UCA, enfocado en materias relacionadas con marketing, agronegocios, management e innovación. Se presenta además como un apasionado en ser extensionista digital, me encanta este término, extensionista digital, comunicando además sobre lo que son las tendencias, la actualidad, mercados, política, economía y agronomía. Muy bien, Ricardo Bindi, queda en tus manos. Muchas gracias. Entonces. Bueno, creo que a todos nos gustó de alguna manera escuchar a los protagonistas, ¿no? Creo que se han sacado muchas cosas. Cuando hablamos de campo, y alguien decía 160 millones de toneladas, la realidad cuando yo me recibí eran 30 millones y tampoco cambió tanto la infraestructura desde ese momento y este año tuvimos 163 millones. Y si seguimos con el Niño y Dios nos ayuda y los cultivos cada vez rinden más, es muy probable que lleguemos a tal vez 170 o 175. Y la gran pregunta es cómo la movemos, ¿no? Y ahí viene un tema que más allá de Silo Bolsa se hace complejo. Está bueno ver también el tema del crédito, ¿no? Cuando lo hablamos, porque cuando uno dice el crédito, dice, che, 10%, el crédito argentino es el 10% del PBI. Cualquier otro país, esto nos lo va a contar acá nuestro economista, cualquier país está arriba del 20 y pico, ¿no? Bueno, esto tiene que ver mucho también con política macro, ¿no? Que cómo bajás vos el riesgo país y todo. Cuando hablamos de construcción, fue interesante porque a mí me quedó este número, 280. No sé si alguno se acuerda. 280 estudios hechos sobre construcción e infraestructura, ¿no? Yo el otro día tuve que irme a Trenquelauquen, hice creo que 80 kilómetros de autopista, el resto era un desastre, ¿no? 5 o 6 camiones enormes, tener que andar en una sola mano, ¿no? Y así la mayor parte de la ruta uno dice, che, ¿cómo movilizamos? ¿Cómo nos movilizamos nosotros si queremos un país más federal? ¿No? Bueno, acá se analizó. Estuvo bueno también escuchar sobre el trabajo, ¿no? Y en este ámbito está bueno, ¿no? El trabajo y la desigualdad, la generación de trabajo, la adaptación. Creo que la IA también nos trae una serie de cuestionamientos, ¿no? Un montón de cosas que hacen para linkear a todo esto. Otra que fue interesante es la industria, ¿no? La industria, el espacio de la industria, el repensar la industria y algo que quedó acá claro, ¿no? Y me parece fue una pregunta que yo decía, che, ¿ese es Sturzenegger? ¿Quién es el ministro de Infraestructura, ¿no? El que está a cargo de esto? Y yo no sé por qué me pareció Sturzenegger, como diciendo, o alguien que preguntó, che, y los parques industriales, yo viví 14 años en Pergamino, el parque industrial de Pergamino enorme, uno veía al intendente trabajando y decía, che, ¿y esto no es importante también cuando uno habla de infraestructura? ¿No? En industria de alimentos, en todas las industrias que tienen que ver un poco con mantener los stocks, los inventarios. Y por supuesto, me encantó también lo que decía un gremialista de muchos años, ¿no? Que la conoce muy bien a la CGTDC de Cera, ¿no? Como es la UOCRA, cuando hablaba del Scrum, ¿no? De la necesidad del Scrum, de sentarnos más a pensar, ¿no? Y también pensar el cómo nos terminamos de poner de acuerdo. Y lo de la selección me parece que fue fundamental, por eso me pareció que el video en ese momento venía bárbaro para mostrarle a otra gente, porque hay momentos en que cuando los argentinos nos conectamos, nos coordinamos, y uno se pregunta, la selección, Messi, el director técnico, el equipo, la admiración entre ellos. Esto sucedió en los últimos 2 mundiales. Y uno dice, che, ¿cómo ocurre esa magia? Al final son todos argentinos, ¿no? Y aún estando yo en un momento cuando veíamos que perdíamos 1-0, dije, bueno, ahora vamos a empezar a jugar, ¿no? Cuando veníamos perdiendo era cuando más jugábamos, o sea que perfectamente podemos correrla, ¿no? Y ganarla. Me parece que esa es una oportunidad increíble que tenemos. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es trabajar sobre estos grandes temas que tienen que ver con infraestructura. Vamos a arrancar, primer panel, vamos a arrancar con proyección de inversiones necesarias para este crecimiento. Se habló de 1.5 billones. Otra que es clara es esta, nos estamos comiendo el capital, ¿no? Los que andamos por el interior y vemos, es cierto, esos colegios rurales, ¿no? Yo pasaba incluso por la Universidad de Buenos Aires, cuando salimos todos a cantar, pasé por la Facultad de Derecho y la veía, ¿no? Y digo, che, y al rato paso por River y veo la Ditela. Entonces digo, acá me parece que hay un contraste, ¿no? Entre actividad privada, pública y un montón de cosas que como que nos estamos comiendo desde hace siglos el capital, ¿no? Y creo que a veces no lo pensamos. Bueno, vamos a ver entonces una proyección de inversiones. Lo tenemos Ariel Korenberg,
Es doctor en Economía, profesor de la Universidad de Buenos Aires, de San Andrés, de UCEMA, director del Centro de Estudios de la Productividad, es coordinador e investigador principal del proyecto Ackerlands Mathland, especializado en la medición y análisis de la competitividad, la productividad y el crecimiento de la economía argentina, es decir, un especialista en esto para que nos abra los ojos. Ariel, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por invitarme a exponer nuestras investigaciones que tienen que ver en un país que no crece, con crecimiento económico y productividad. Siguiente filmina. Primero, lo que voy a dar es una foto de hasta dónde llegamos hoy en día en términos de crecimiento y competitividad. Y luego mostrarles cómo se calcula y cómo obtener la tasa de inversión necesaria para crecer en diversos escenarios, que no son precisamente los del pasado, sino que estamos aspirando a un futuro que nos brinde la posibilidad de desarrollarnos, por ejemplo, duplicar nuestro nivel de bienestar en una sola generación, cosa que Argentina en los últimos 100 años no ha logrado. El ingreso por habitante argentino en los últimos 100 años, ahí marca de 1950, pero esta medición se hace desde el año 1900 hasta el presente, creció menos del 1% per cápita. Eso significa, sí, eso significa que, gracias, menos del 1% per cápita. Bueno, ahí está. A ver, vení, ayúdame. Esto marco y con cuál vuelvo. Para atrás. El 1% per cápita significa, volvemos a la filmina anterior, gracias, significa que un argentino de 25 años logra duplicar su nivel de bienestar en nada más ni nada menos que 70 años. O sea, recién a los 95 años va a tener duplicado su nivel de bienestar, su ingreso en el bolsillo. Eso significa, en resumen, en un dato, lo que son los últimos 100 años en Argentina. Por la duda no lo toco porque a veces la tecnología no acompaña. Precisamente, hablando de tecnología, lo que tenemos como foto es que al presente, Argentina está apenas por arriba del año 74 en su productividad laboral. Cuando entendemos que la productividad es el verdadero índice que representa la competitividad del país, ahí tenés la foto. Ahora, cuando medís la productividad no solo respecto del trabajo, sino respecto del capital, que es la productividad total de los factores, que es el nivel de eficiencia y competitividad que realmente tiene una economía, línea roja apenas se mueve en los últimos 70 años. Hoy, el nivel de productividad del conjunto de los factores productivos argentinos, tierra, trabajo y capital, es del año 1950. Siguiente, a pesar de que desde el año 2002 hasta el 2011 tuvimos el mayor superciclo de precio de commodity de la historia argentina desde la generación del 80 hasta el presente. Y eso se puede resumir también en esta filmina, ahí recordando que esta trayectoria de crecimiento implica que alguien con 25 años tiene que esperar 70 años para duplicar su nivel de bienestar. Israel, al nacer, mide las cuentas nacionales y nos brinda 30% de su PBI per cápita en términos relativos a Estados Unidos, cuando Argentina, línea celeste, era en 1950, 1960, 60% de PBI per cápita. Línea roja, línea celeste, se cruzan como una X. Y hoy somos el 30% del nivel de Estados Unidos, mientras que Israel ya supera, esa línea hay que actualizarla, prácticamente el 70% del nivel de vida de Estados Unidos. Siguiente filmina. Yendo al punto, ¿cómo se traduce esto en las cifras de inversión? Bueno, gracias a un trabajo que recién entregamos, les paso el aviso, espero que lo publiquen, por favor,
que prontamente el INDEC va a publicar, pudimos estimar el stock de capital por tipo de activo, incluyendo la infraestructura, gracias a un trabajo del área de pensamiento económico de la Cámara de la Construcción, por primera vez en Argentina en forma detallada, y la productividad total de los factores. La productividad total de los factores rebota 5%, se me fue la mano, 2,8% el año pasado. Sin embargo, ese nivel sigue siendo el de 1950. Gracias a estimar el stock de capital podemos dividir la inversión bruta interna que tiene el país a precios constantes en volumen, que da último dato anual del 25-19% del producto, pero solo 4% del mismo es inversión en nuevos bienes de capital. El resto es reponer y mantener el stock de existente. O sea que Argentina apenas invierte 4 puntos más en el 25 de lo que necesita para reponer la depreciación del stock. Dato importante, hoy es 4% y en el máximo, en el último año en que Argentina creció, ahora después lo voy a detallar, Argentina no crece de 2011, lo del año pasado es un rebote. La inversión neta era 10%, o sea, el stock de capital, la capitalización de la economía, era un 10% lo que crecía. Hoy es solo la mitad, menos de la mitad, 4%. Y en el año de la pandemia obviamente fue negativo, se destruyó capital. Siguiente filmina. Digo que Argentina no crece de 2011 porque la verdadera comparación en teoría de crecimiento, materia que dictamos en la UBA hace ya más de 20 años, ya estamos viejos, en un país que no crece, es que el PBI per cápita es lo que importa. El ingreso por habitante hoy está por debajo de 2011. A la década perdida de los años 80, 1980s, le tenemos que agregar la década y media perdida del mayor superciclo de commodities de la historia argentina, excepto la generación de 1880 de Roca. Inversiones, todo esto negativo, vamos para adelante. Inversión necesaria para crecer, tomando en cuenta, ahí está el trabajo citado de los economistas, grandes economistas, Robert Hall y Charles Jones, para comparar países. Ahí está analíticamente, no vale la pena ahora razonar, cómo obtener la relación capital-producto y de allí la tasa de inversión necesaria para crecer. Y el desafío que me habían planteado que sea por sector de actividad. Nada más ni nada menos, en un país que apenas tiene estadísticas. Mando un mensaje, siguiente filmina, un país que apenas tiene estadísticas, símbolo de este subdesarrollo, es que el índice de precios mayoristas es del año 93, el índice de precios al consumidor es del año 2007 y la discusión era actualizarlo al año 2017 y estamos viviendo en el año 2025. El PBI, todas estas cifras, el año de referencia donde vos haces todas las estadísticas de PBI para luego hacer todas las encuestas para poder medir el PBI, es del año 2004 y estamos en el año 2026. Y la matriz insumo-producto es del año 97. Y la encuesta de gasto de los hogares no publicada desde el año 2017. Ese es el atraso que tiene nuestro país en términos de estadística. No va a quedar ningún número, esto lo hice para que nadie lo lea, digamos, pero los escenarios son los siguientes. Crecimiento de PBI per cápita, Argentina de siempre 1%, G chiquita. Australia, Chile, converger a Australia en 0 años, porque aunque vos exijas crecer como Australia, adelanto la conclusión futbolística, ganamos el Mundial de Fútbol, pero Australia nos gana 2-1, nosotros crecemos 1% y Australia crece 2%. Pero para alcanzar el nivel de vida de Australia en 30 años, poco exigente, en 30 años, tenemos que crecer como Corea.
no 3% o 2,5% como fue en el mayor superciclo de commodity de la historia argentina, que le hicimos nada más que 2,5% promedio anual, solo el 1% para que los jóvenes en 70 años vean duplicado su nivel de vida, sino que tenemos que duplicar esa tasa de crecimiento y mantenerla durante 30 años. Porque Argentina nunca crece más de 7 años seguidos desde la década del 60 hasta el presente. Siguiente. Ya estoy terminando. Esos son los escenarios. Con estas hipótesis sobre crecimiento, relación capital-producto, obtenemos la tasa de inversión necesaria en el eje de ordenadas. ¿Tá? Los escenarios son cada vez más exigentes. Argentina de siempre es la línea negra. Si querés ser la Argentina de siempre, que no lo somos todavía, después de la crisis de 23, donde casi repetimos una hiperinflación, único caso en el mundo, excepto Rusia, en repetir una hiperinflación, estuvimos en el umbral de una, habiendo tenido otra. No hay aprendizaje en las instituciones. Tenemos que la tasa de inversión tiene que pegar un salto de varios puntos del producto en la medida que quieras crecer más. La hipótesis de crecer como Corea es prácticamente igual a la roja, que es converger a Australia en 30 años, es crecer 6% por año, casi a tasas chinas, el PBI. Perdón, el PBI per cápita, casi a tasas chinas, prácticamente a tasas chinas. Siguiente. No van a leer una sola cifra, es impresionante esto, pero bueno. Lo hicimos por sectores de actividad, proyectando la productividad laboral, la productividad total de los factores, el ingreso per cápita y el stock de capital, de acuerdo al último ciclo de crecimiento que tuvimos. O sea, ¿qué es un ciclo de crecimiento? Máximo nivel de producción, 2011. Desde 2011 no alcanzamos ese nivel de producción. El anterior, año 98. ¿Cuánto creció el país? 2,5. Si soy asesor de ministro, le digo, compara todo con el 2002. ¿Se entiende? Pero no es así. Crecimiento económico es crecer más que lo que creciste en la época anterior y superar tu nivel de producción. Este escenario es el 2,5% promedio anual, esperar 70 años para duplicar tu nivel de bienestar. Me aceleraron. Bueno, ahí está el resultado, que es repetir el último ciclo, lo que nos da entonces que repetir el último ciclo con el plus de que en lugar de que la productividad total de los factores crezca a cero, como fue en el mayor superciclo de commodity de la historia argentina, la productividad fue cero, que crezca medio punto por año. Nada más. No es muy exigente. Eso nos daría, en vez de crecer 2,5, 2,9. Mirá qué poco exigente que es esto. Pero eso se exige invertir nada más ni nada menos que 23,3% del producto. ¿Saben cuánto es la tasa de inversión hoy? A precios corrientes. ¿Cuánto te cuesta invertir? ¿Cuánto tenés que poner para poder invertir y comprar bienes de capital? 16 puntos de producto. 6, 7% del PBI más a partir de hoy. ¿Para qué? Para crecer como creciste en el último ciclo de crecimiento. Nada más. Siguiente. Pero quiero crecer como Corea. ¿Por qué quiero crecer como Corea? Por lo menos como Australia. Si crezco como Australia, este joven de 25 años va a duplicar su PBI per cápita en lugar de 70 años, 34. En lugar de 95 años, 34 más 25 a los 59 años, si mal no hago cálculos. ¿Sí? Ahora, si crece como Corea en una década y media, ahí sí un tipo que vive en Argentina va a sentir que cambia su nivel de vida. Crecer al 6% per cápita anual significa que duplicás tu nivel de vida en menos de una década y media. Argentina en 7 décadas. Si sigue así, en 7 décadas. Para crecer así, fíjense el tamaño, cómo se agrandó el tamaño de cada sector. Todos los sectores tienen que crecer su inversión.
absolutamente todos. Especialmente agudo, transporte, almacenamiento y comunicaciones digital, infraestructura digital y transporte, y suministro de electricidad, gas y agua, pero también los sectores de servicios. Siguiente filmina. Conclusiones. ¿Voy bien el ritmo? ¿Cuántos minutos me quedan? Nadie marca. Nadie marca, le doy. Vamos a las conclusiones. Ganás el Mundial de Fútbol, pero perdés el Mundial del Desarrollo. Yo también tengo Mundial acá. ¿No me apuro? Bueno. El fracaso del desarrollo es que el ingreso per cápita de los argentinos y la productividad laboral hoy es del año 74. Y la productividad total de los factores, la verdadera competitividad de la economía argentina es cero. Creció cero desde 1950. Obviamente que creció hasta los 70, pero volvió a caer. Y está en niveles de 1950. Nuestra eficiencia y competitividad. No crean en el tipo de cambio real, no crean en ninguna medida indirecta de esto. La verdadera competitividad de la economía argentina es la productividad. Y esa es la que no crece. Lo dije exageradamente, por supuesto. El PIB per cápita entonces crece al 1, la tendencia en 100 años es que crecimos a la mitad de lo que creció Australia, habiéndonos parecidos a Australia a comienzos del siglo XX, libro de Roberto Pairó, La Australia Argentina, prólogo de Bartolomé Mitre. ¿Okay? Con ella nos comparamos y siempre nos comparamos en el discurso político y público con Australia. Bueno, así estamos. Y crecimos menos de un cuarto de lo que creció Corea. Siguiente. Ya prácticamente termina esto. ¿Se podrá la siguiente? Ah, no la reconocía. Me quedan dos entonces. A futuro, hoy Argentina está invirtiendo 16,6% de PBI. Para volver a invertir y crecer como creció en el último superciclo commodity, les informo que no lo vamos a tener, porque en algún momento la guerra se termina. ¿Sí? Son efectos transitorios, no hay enfermedad holandesa. Lo siento, no existe eso. Si todos esos dólares no van a los bancos no otorgan crédito, no hay enfermedad holandesa. Enfermedad holandesa es descubrir un depósito de petróleo, no un ciclo commodities transitorio. 16,6 tenés que pasar a 23% de producto. Entre 6 y 7 puntos del producto hay que invertir más de lo que hoy invertís para poder crecer, aunque sea un 3% por año, en términos de PBI. Y eso permitiría que este joven, a sus 71 años, en lugar de a sus 95 años, haber duplicado su nivel de bienestar. Pero claro, con razón políticamente, lo digo, políticamente se exige, pero con razón que queremos crecer como Corea, porque un país en vía de desarrollo crece como Corea. Una cosa que me sorprendió de lo anterior es que Corea, todos hablamos del boom industrial y de exportaciones industriales de Corea. El mayor boom fue en industria, equivalente a lo que fue el boom del agro de Corea, agro. No tenía el dato, haciendo estos números. Si logramos crecer así, tenemos que invertir 33% de producto. Ni 16 como hoy, ni 23 para volver al escenario del pasado, sino 33%. Más de 15% del PBI. Prácticamente toda la inversión en reposición y mantenimiento, que es 15% del PBI, necesitamos otro 15% de PBI para que este país realmente crezca y se desarrolle. Y especialmente en transporte, infraestructura digital y energía. Muchas gracias.